Por favor, no diga que es mi madre. Mis colegas no entenderían. Doña Carmen sintió que aquellas palabras le arrancaban algo más profundo que el orgullo. Frente a la sala de conferencias del nuevo hospital, Alejandro tomó de sus manos la canasta de comida con una delicadeza fingida y apartó una vieja tabla de lavar de madera, pequeña y portátil, que ella llevaba envuelta con una tela. En una esquina aún se distinguían unas iniciales infantiles, A.C. Ella es la mujer que ayudaba en casa, dijo él, evitando mirarla. Las enfermeras guardaron silencio. Dos médicos fingieron revisar sus teléfonos. Un joven interno abrió la boca como si fuera a preguntar algo, pero su superior le tocó el hombro y él bajó la mirada. Carmen no discutió. No dijo que había lavado ropa durante más de 25 años para pagar cada libro, cada uniforme y cada matrícula. No contó que vendió sus pendientes de boda, que pasó inviernos con las manos partidas por el agua helada, ni que dejó de comer para que su hijo pudiera convertirse en médico. Alejandro hizo una señal al guardia. Acompáñela afuera antes de que empiece la reunión. Ella recogió la vieja tabla de lavar y la apretó contra el pecho. Sobre aquella madera había trabajado con fiebre, hambre y los dedos abiertos, mientras repetía que algún día su hijo curaría a otros. Pero antes de cruzar la puerta, Carmen acarició las iniciales y susurró: «No te avergüences, hijo. Yo todavía recuerdo quién las grabó. ¿Por qué aquella vieja tabla de lavar llevaba el nombre del médico que acababa de negar a su propia madre? Muy pronto, todo el hospital descubriría quién había pagado realmente el precio de aquel título. Pero aquella humillación venía después de toda una vida de madrugadas. Carmen había criado sola a Alejandro desde que su esposo murió en un accidente, dejando una casa de adobe, varias deudas y aquella tabla de lavar construida con sus propias manos. Durante años, ella se levantó antes de que cantaran los gallos, calentaba agua en latas, frotaba camisas ajenas y tendía sábanas mientras Alejandro dormía junto a sus cuadernos. Cuando él enfermaba, Carmen trabajaba con una mano y le sostenía un paño fresco con la otra. Nunca le habló del hambre que ocultaba tomando café aguado, tampoco de la consulta médica que pospuso cuando sus dedos dejaron de cerrarse bien. Le bastaba verlo avanzar. En la universidad, Alejandro había aprendido a sentirse inferior entre compañeros que hablaban de casas grandes, padres profesionales y viajes al extranjero. Empezó a esconder el olor a jabón de su ropa y a cambiar de tema cuando alguien preguntaba a qué se dedicaba su madre. Con los años, confundió el deseo de avanzar con la necesidad de borrar de dónde venía. Aquello explicaba su vergüenza, pero no justificaba la crueldad con que acababa de herirla. Aquella tarde, al salir del hospital, Carmen no lloró frente al guardia. Caminó por la calle polvorienta hasta que las puertas de cristal quedaron lejos. Solo entonces se sentó en la parada del autobús, desenvolvió la vieja tabla de lavar y pasó la mano sobre las letras. Bajo aquellas iniciales había algo que Alejandro parecía haber olvidado, y Carmen aún no sabía si su corazón resistiría recordárselo. El autobús tardó casi una hora. Carmen viajó con la vieja tabla de lavar apoyada sobre las rodillas y la canasta vacía a sus pies. Alejandro se había quedado con los tamales, el pan dulce y el pequeño pastel que ella había comprado usando el dinero reservado para sus medicinas. Nadie se sentó a su lado, no porque la despreciaran, sino porque la tristeza de aquella mujer parecía pedir un espacio que ningún desconocido se atrevía a ocupar. Carmen miraba por la ventana los campos resecos y apretaba el rosario dentro del bolsillo. Al llegar al barrio, varios vecinos ya conocían lo ocurrido. La enfermera Elena, que había presenciado la escena, llamó a su hermana, y el rumor avanzó por las calles con la rapidez de una campana. Doña Mercedes salió a barrer el patio cuando Carmen pasó. Quiso preguntarle algo, pero solo murmuró un saludo. Don Julián levantó la mano desde su taller y después fingió acomodar unas herramientas. Todos sabían cuánto había trabajado aquella madre. Sin embargo, la vergüenza ajena volvió cobarde al vecindario. La única persona que caminó hacia ella fue Rosa, una joven afanadora del hospital. «Doña Carmen, yo iba a decir que usted era su madre». Carmen la miró sin reproche. «¿Y por qué no lo dijiste?». Rosa bajó los ojos y retorció el borde de su uniforme. «Tuve miedo de perder mi trabajo». Carmen asintió. No la absolvió ni la condenó. A veces, comprendió, el silencio también tenía hambre. Los días siguientes fueron peores. Alejandro no llamó.
Envió un mensaje breve diciendo que su visita había sido inoportuna y que necesitaba proteger su posición. Luego, le pidió que no regresara al hospital sin avisar. Carmen leyó aquellas palabras 3 veces. Después, colocó el teléfono boca abajo. También comenzó a perder clientes. Sus manos ya no podían lavar cargas grandes, y algunas familias modernas preferían las máquinas de una empresa recién llegada. La deuda de la farmacia crecía. El techo del patio tenía goteras. Una noche, la lluvia empapó 2 juegos de sábanas que debía entregar al amanecer. Fue entonces cuando el padre Miguel apareció bajo un paraguas remendado. No preguntó por Alejandro. Ayudó a recoger la ropa mojada y encendió el fogón mientras Carmen permanecía en silencio. La verdad no necesita gritar para seguir siendo verdad, dijo al fin. Pero duele que un hijo la esconda. Sí, y perdonar no significa fingir que no dolió. Cuando el sacerdote se marchó, Carmen quedó sola frente a la vieja tabla de lavar. La madera estaba hinchada por la humedad y una de sus piezas se había separado. Pudo arrojarla al fuego. En cambio, buscó un martillo, encendió una lámpara y decidió repararla. Carmen colocó la vieja tabla de lavar sobre la mesa de la cocina, retiró clavos oxidados, limpió las grietas con un cepillo y preparó una mezcla de acerrín y pegamento. Cada golpe suave despertaba una imagen que ella había guardado durante años. Alejandro, con 8 años, se sentaba junto a la tina para hacer sus tareas. Cuando terminaba, ayudaba a exprimir pañuelos y contaba las monedas que su madre recibía. Entonces no se avergonzaba del olor a jabón ni de las manos arrugadas de Carmen. Una tarde, después de verla sangrar por una grieta en el dedo, había tomado un clavo y grabado sus iniciales en la esquina. También escribió algo en la parte posterior, pero Carmen nunca volvió a mostrarle aquellas palabras. Temía convertir un gesto de niño en una deuda para el adulto. La tabla no escondía dinero ni documentos valiosos. Su valor estaba en haber sostenido una promesa durante los años más difíciles. El padre Miguel regresó con una pequeña lata de barniz y una propuesta. El patio de la parroquia está vacío por las mañanas. Tiene techo, agua y 2 mesas. Podrías trabajar allí sin cargar tanto. Ya casi nadie quiere ropa lavada a mano. Quizá no necesiten tus brazos como antes. Tal vez necesiten lo que sabes. Carmen no comprendió hasta que Rosa llegó esa misma tarde con 3 uniformes manchados. La empresa de lavandería cobraba más de lo que ella podía pagar, y en el hospital descontaban del salario cualquier prenda dañada. Solo puedo darle unas pocas monedas, confesó la joven. Carmen aceptó. En el patio parroquial, explicó cómo separar las telas, medir el jabón y tratar cada mancha sin destruir la fibra. No frotó con fuerza, dejó actuar el agua, usó un cepillo pequeño y apoyó las prendas sobre la vieja tabla de lavar. El primer uniforme quedó limpio, el segundo conservó una sombra, el tercero tenía una costura rota, así que Carmen la reforzó sin cobrar. Rosa regresó al hospital con las prendas dobladas y un leve aroma a limón. 2 afanadoras le preguntaron quién las había lavado. Al día siguiente llegaron 5 uniformes más. Apenas alcanzaba para comprar jabón y una bolsa de frijoles. Carmen debía descansar cuando sus dedos se entumecían, pero ya no dependía únicamente de su fuerza. Enseñaba a 2 mujeres del barrio para que aprendieran el oficio y compartieran el pago. Al terminar la semana, una enfermera llevó unas sábanas delicadas que la maquinaria industrial había rasgado en los bordes. Carmen observó el tejido, tocó la vieja madera y sonrió por primera vez desde la humillación. Aquello que todos consideraban inútil todavía sabía sostener algo. Las mañanas del patio parroquial comenzaban antes de las campanas. Carmen llegaba con café en un termo, su rosario en el bolsillo y la vieja tabla de lavar bajo el brazo. Rosa encendía el calentador de agua, mientras Lucía, una viuda con 2 hijos, anotaba cada encargo en un cuaderno escolar. Carmen les enseñó a leer etiquetas, separar colores y calcular las medidas exactas de desinfectante. También insistía en usar guantes, aunque ella hubiera trabajado décadas sin ellos. Que yo haya sufrido no significa que ustedes deban sufrir igual, repetía. El primer gran tropiezo llegó con una semana de lluvias. La ropa no se secaba, el patio olía a humedad y 3 clientes exigieron la devolución de su dinero. Una ráfaga arrancó parte del techo de lámina y lanzó varias sábanas al barro. Lucía se sentó a llorar.
Carmen recogió cada pieza sin decir una palabra. Las lavaron nuevamente, trabajaron hasta la madrugada y devolvieron los encargos un día tarde. 2 clientes no regresaron. Aquella noche, Carmen se arrodilló junto a su cama. Diosito, no te pido que me evites el cansancio, solo no permitas que el dolor me vuelva amarga. A la mañana siguiente, el padre Miguel llegó con varios feligreses. No traían dinero, traían martillos, cuerdas y láminas usadas. En pocas horas levantaron un techo más firme y colocaron tendederos altos. Entre ellos estaba don Eusebio, encargado de mantenimiento del hospital. Mientras ajustaba una tubería, contó que la nueva lavandería industrial presentaba problemas. Las máquinas vibran demasiado y el desagüe se devuelve cuando llueve, explicó. Mandé 3 informes, pero nadie quiere detener el servicio. Carmen dejó de doblar una sábana. El agua siempre avisa antes de buscar otra salida. Eusebio asintió. El doctor Alejandro había aprobado el contrato con la empresa, atraído por sus fotografías modernas y su precio inicial. También había rechazado la propuesta de construir un depósito de reserva porque la consideraba anticuada. Carmen no opinó sobre su hijo. Solo pidió a Eusebio que guardara copias de sus informes. Semanas después, una pequeña clínica rural encargó 20 juegos de sábanas. Carmen y sus ayudantes organizaron horarios, registros y revisiones dobles. No podían competir en cantidad, pero sí en cuidado. La directora de la clínica examinó las costuras, la limpieza y las etiquetas cosidas a mano. Hace años que nadie nos entrega algo así, dijo. Pagó el pedido completo y solicitó otro para el mes siguiente. Carmen colocó el dinero en una caja de madera. No era suficiente para cambiar su vida, pero sí para comprar una mesa más alta que aliviara su espalda. Por primera vez, la vieja tabla de lavar quedó bajo un techo nuevo, y el nombre de Carmen comenzó a viajar más lejos que la vergüenza de Alejandro. La pequeña lavandería recibió el nombre de Manos Claras. Carmen se resistió a colocarlo en un letrero, pero las mujeres insistieron. En menos de un año, 7 familias obtenían un ingreso digno gracias al patio parroquial. Carmen no aceptaba más trabajo del que podían cumplir. Pagaba lo mismo a quien lavaba que a quien remendaba y reservaba una parte para medicinas, guantes y reparaciones. Cuando una madre soltera llegó sin dinero para limpiar las mantas de su bebé, Carmen hizo el trabajo sin anunciarlo. La ayuda que se presume deja de ser ayuda, les dijo a las demás. Los vecinos que antes habían bajado la mirada comenzaron a llevar café, ganchos y bolsas de jabón. Algunos lo hacían por gratitud, otros por culpa. Doña Mercedes fue la primera en reconocerlo. Debí defenderla cuando regresó del hospital. Todavía puede defender a alguien la próxima vez, respondió Carmen. Mientras tanto, Alejandro ascendía. Su nuevo cargo lo obligaba a controlar gastos, negociar contratos y representar al hospital ante inversionistas. Él seguía convencido de que borrar su pasado era una forma de avanzar. Cuando don Eusebio volvió a advertirle sobre las máquinas de lavandería y el drenaje, Alejandro reaccionó con impaciencia. La empresa garantiza el servicio. No podemos frenar operaciones por temores de un técnico. Además, renovó el contrato por 3 años sin exigir el fondo de mantenimiento recomendado. El representante le ofreció una tarifa atractiva y prometió colocar el nombre de Alejandro en una campaña regional sobre modernización hospitalaria. 2 meses después, una máquina se detuvo durante 6 horas. La empresa culpó a los trabajadores y cobró una reparación adicional. Alejandro ocultó el incidente para evitar preguntas de la Junta. También empezó a quedarse solo. Su prometida, Isabel, descubrió por una enfermera que Carmen seguía viva y que él la había presentado como empleada doméstica. «No me avergüenza que tu madre lave ropa», le dijo. «Me asusta que tú seas capaz de negarla». Isabel canceló la boda sin escándalo. Alejandro explicó a sus colegas que habían surgido diferencias, pero la frase quedó golpeándolo cada noche. Poco después, visitó una clínica rural para evaluar un convenio. En una sala, encontró sábanas limpias, bien remendadas y marcadas con un pequeño hilo azul. «Las prepara una cooperativa del pueblo»,
explicó la directora. La fundó una mujer extraordinaria, doña Carmen. Alejandro reconoció la puntada que había visto toda su infancia. Antes de marcharse, observó una fotografía colgada en la pared. Carmen aparecía junto a sus trabajadoras, sosteniendo la vieja tabla de lavar. Aquello que él había querido ocultar empezaba a ser respetado precisamente por lo que era. Y muy pronto, el hospital necesitaría esas manos. La tormenta comenzó un jueves por la noche. La lluvia cayó con tanta fuerza que las calles se convirtieron en corrientes de barro. En el hospital, el desagüe de la lavandería se devolvió, tal como don Eusebio había advertido. El agua sucia alcanzó las máquinas. Una de ellas, sobrecargada durante semanas, quemó su motor. La empresa contratista informó que no enviaría técnicos hasta que los caminos estuvieran despejados. El hospital tenía ropa limpia para pocas horas. Alejandro reunió al personal. Intentó contratar servicios de otra ciudad, pero la carretera estaba cerrada. Las salas de maternidad y urgencias consumían sábanas, batas y mantas con rapidez. Los materiales estériles permanecían protegidos, pero la ropa de uso diario comenzaba a escasear. La enfermera Elena habló frente a todos. «Manos Claras puede ayudarnos». Alejandro guardó silencio. Don Eusebio puso sobre la mesa las copias de sus informes ignorados. Nadie levantó la voz. No hacía falta. La firma de Alejandro aparecía bajo cada rechazo. Por primera vez, Alejandro imaginó la sala sin ropa limpia, a los pacientes esperando y su nombre escrito debajo de cada advertencia que había despreciado. Comprendió que su orgullo no solo había protegido una imagen, también había ayudado a crear aquella crisis, y sintió miedo porque el prestigio ya no podía ocultar el riesgo que otros estaban pagando. Una hora después, llegó al patio parroquial empapado, sin chofer ni bata blanca. Carmen estaba organizando turnos para ayudar a familias afectadas por la inundación. «Mamá», dijo por primera vez en muchos meses, «el hospital necesita ropa limpia». Las mujeres dejaron de trabajar. Rosa apretó los labios. El padre Miguel permaneció junto a la puerta. Carmen miró a su hijo. Pudo recordarle al guardia, la mentira y las miradas bajas. En cambio, preguntó cuántas piezas necesitaban y qué protocolos debían seguir. «Ayudaré por los enfermos», aclaró, «pero no encubriré tus decisiones. Todo quedará registrado y el personal trabajará con protección y pago justo». Alejandro aceptó. Durante la noche, enfermeras, vecinos y trabajadores trasladaron prendas a la parroquia. Carmen organizó la clasificación, el lavado con agua caliente, la desinfección supervisada por el personal de control de infecciones, y el secado en salones ventilados. Nadie improvisó con material clínico especializado. Al amanecer, Alejandro ayudó a mover la vieja tabla de lavar. La madera se inclinó y dejó visible la parte posterior. Bajo capas de jabón aparecieron unas letras torpes que él mismo había grabado de niño. «Mamá, cuando sea doctor, yo curaré tus manos». Alejandro cayó de rodillas. No para hacer una escena, sino porque las piernas dejaron de sostenerlo. La enfermera Elena se acercó a Carmen. «Yo estuve allí aquel día, vi lo que hizo y callé. Perdoné mi cobardía». Después, Alejandro se puso de pie ante médicos, afanadores y vecinos. «Ella no ayudaba en mi casa. Ella construyó todo lo que yo soy. Doña Carmen es mi madre, y yo la negué porque confundí el prestigio con la dignidad». Nadie aplaudió. El silencio fue más honesto. Carmen cubrió las palabras de la vieja tabla con su mano agrietada, y Alejandro comprendió que el perdón no borraría lo ocurrido, pero podía enseñarle a vivir de otra manera. El hospital superó la emergencia sin perder la atención de sus pacientes. La Junta investigó el contrato, canceló el acuerdo con la empresa y estableció un plan de mantenimiento que incluía las recomendaciones de don Eusebio. Alejandro perdió su cargo administrativo, conservó su trabajo como médico, pero tuvo que reconocer públicamente su negligencia y participar durante meses en la revisión de los daños. No protestó. Por primera vez, aceptó una consecuencia sin buscar una apariencia que lo protegiera. También comenzó a visitar a Carmen. Al principio, ella lo recibía en el patio, no dentro de la casa. Conversaban tomando café, con pausas largas. Carmen
no fingió que todo estaba olvidado. «Te perdono porque no quiero vivir atada al dolor», le dijo. «Pero la confianza se reconstruye como una costura, puntada por puntada». Alejandro entendió. Empezó a atender gratuitamente una tarde por semana a las trabajadoras de manos claras y a sus familias. Revisó las manos de su madre, consiguió tratamiento para la artritis y nunca volvió a ocultar quién había pagado sus estudios. No se convirtió de pronto en un hombre perfecto. Algunas veces regresaban su orgullo y su impaciencia. Sin embargo, aprendió a reconocerlos antes de que hablaran por él. Cuando nuevos colegas preguntaban por su infancia, respondía sin adornos: «Crecí junto a una tina de agua, viendo a mi madre trabajar». La comunidad también cambió. Rosa defendió a una compañera despedida injustamente. Elena comenzó a enseñar a los internos que la dignidad de un hospital no dependía solo de sus médicos. Doña Mercedes organizó una caja común para apoyar a las familias enfermas. Manos Claras se trasladó a un local sencillo con ventilación, mesas adecuadas y máquinas pequeñas. Carmen ya no lavaba jornadas completas, supervisaba, enseñaba y preparaba café. Sus manos, aunque deformadas por los años, podían descansar. La vieja tabla de lavar fue colgada en una pared, bajo el nuevo techo. Carmen se negó a encerrarla en una vitrina. «No es una reliquia», decía. «Es una herramienta que cumplió su deber». Una tarde, Alejandro llegó con un marco de madera. No cubrió las grietas ni borró las manchas. Solo reforzó los bordes y protegió la frase grabada en la parte posterior. Después se sentó junto a su madre. Ella colocó una mano sobre la suya. No hubo discursos, porque algunas reconciliaciones verdaderas no necesitan espectadores. Afuera, las sábanas limpias se movían con el viento. Las campanas de la iglesia anunciaban el final del día, y varias mujeres regresaban a sus hogares con un salario justo. Bajo aquel techo, la vieja tabla de lavar permanecía en silencio, con las iniciales de un niño en una esquina y una promesa finalmente recordada en la otra. Carmen la miró y dio gracias a Diosito, no porque su sacrificio hubiera sido reconocido, sino porque su hijo había aprendido que ningún título puede elevar a quien desprecia las manos que lo levantaron. Moraleja: nunca te avergüences de las manos que trabajaron sobre una vieja tabla de lavar para levantarte. Ningún título vale más que la gratitud, y ningún prestigio puede ocultar para siempre el sacrificio sobre el que fue construido. Mira las manos de quienes hicieron sacrificios por ti. Tal vez estén cansadas, envejecidas o cubiertas de cicatrices. No esperes a necesitarlas para reconocer su valor. Honra hoy a las personas que te ayudaron a llegar hasta donde estás. Gracias por mirar,